Buenas tardes, licenciada, compañeros. Nosotros somos el grupo 2, el cual está conformado por Darlan Locas, César Reyes y su servidora Oyat Chumel. A nosotros nos tocó hablar del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Este convenio político fue firmado el 29 de marzo de 1994, en la Ciudad de México entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. Por su medio, se acordó el fortalecimiento de las instituciones de protección a los derechos humanos, la abolición de la impunidad, la supresión de los cuerpos de seguridad ilegales y la regulación de la aportación de armas. Además, se adquirió el compromiso de garantizar la protección de las personas y de las entidades que trabajan en instituciones de derechos humanos. Los principales aspectos que regula este acuerdo. Y compromiso general con los derechos humanos. Inciso 1 y 2. En estos incisos encontramos cómo reflejan el compromiso del Gobierno de Guatemala de respetar y promover los derechos humanos, así como de trabajar en la mejora continua de las medidas de protección de estos derechos en el país. Este tipo de compromisos son comunes en declaraciones, acuerdos o tratados internacionales relacionados con los derechos humanos. 2. Fortalecimiento de las instancias de protección de los derechos humanos. Inciso 1, 2 y 3. En estos incisos reflejan el compromiso del Gobierno de Guatemala de fortalecer y apoyar las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos en el país y de garantizar su independencia en el ejercicio de sus funciones. Esto es fundamental para asegurar el respeto y la promoción de los derechos humanos en Guatemala. 3. Compromiso en contra de la impunidad. Inciso 1, 2 y 3. En estos incisos resaltan el compromiso del Gobierno de Guatemala de abordar la impunidad y garantizar que los responsables de violaciones a los derechos humanos sean enjuiciados y sancionados de manera efectiva. También enfatizan la importancia de establecer un marco legal sólido para abordar estos crímenes y evitar que existan vías legales para eludir la justicia. 4. Compromiso de que no existan cuerpos de seguridad ilegales y aparatos clandestinos. Regulación de la aportación de armas. Incisos 1 y 2. En estos incisos subrayan la importancia de mantener un control adecuado sobre los cuerpos de seguridad y la tenencia de armas de fuego, con el fin de prevenir situaciones ilegales y garantizar el respeto a los derechos humanos en Guatemala. El compromiso de depuración y profesionalización de las fuerzas de seguridad es fundamental para asegurar que operen de manera legal y ética. Garantías para las libertades de asociación y de movimiento. Incisos del 1 al 8. Estos artículos reflejan el compromiso de garantizar el respeto a las libertades de asociación y movimiento, al mismo tiempo que establecen mecanismos de supervisión y regulación de los comités voluntarios de defensa civil para evitar posibles violaciones de los derechos humanos. Se habla del Procurador de Derechos Humanos y la Procuraduría. Conscripción militar. Inciso 1 y 2. Estos incisos reflejan el compromiso de garantizar que la conscripción militar o servicio militar en Guatemala sea realizada de manera justa y no discriminatoria, y se busca mejorar la legislación relacionada con el servicio militar para asegurar que se cumplan estos principios. 7. Garantías y protección a las personas y entidades que trabajan en la protección de los derechos humanos. Inciso 1, 2 y 3. Estos incisos reflejan el compromiso de Guatemala de garantizar la protección de los defensores de los derechos humanos y de investigar cualquier amenaza o acto que pueda afectarlos. La protección de quienes trabajan en la promoción de los derechos humanos es esencial para garantizar el respeto y la promoción de los derechos fundamentales en el país. 8. Resarcimiento /diagonal o asistencia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Inciso 1. Este inciso refleja el compromiso de Guatemala de indemnizar y asistir a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, reconociendo que estas personas merecen apoyo y reparación. El enfoque en aquellos que más lo necesitan se orienta hacia la equidad y la justicia en la distribución de los recursos y programas destinados a las víctimas. 9. Derechos humanos y enfrentamiento armado interno. Inciso 1 y 2. Estos incisos subrayan la importancia de respetar los derechos humanos y proteger a la población civil en el contexto de un enfrentamiento armado interno. También aclara que las declaraciones de las partes no tienen el carácter de un acuerdo especial bajo el derecho humanitario internacional. Verificación internacional por la Organización de las Naciones Unidas. Inciso del 1 al 15. En estos incisos establecen un marco integral para la verificación internacional de derechos humanos y el cumplimiento de compromisos en el contexto de un acuerdo de paz en Guatemala. La misión de verificación tendrá amplias facultades y responsabilidades para garantizar que se respeten los derechos humanos y se cumplan los compromisos acordados en el proceso de paz. Además, se presta especial atención a la población afectada y a los grupos vulnerables en la sociedad guatemalteca. Asimismo reafirman la decisión expresada en el Acuerdo Marco del 10 de enero de
1994 para que todos sus acuerdos deban ir acompañados de mecanismos de verificación apropiados, nacionales e internacionales, y que estos últimos estén a cargo de la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, parte solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas que se cumpla la verificación del acuerdo se establezca teniendo en cuenta las funciones siguientes: recibir, calificar y dar seguimiento a las denuncias sobre eventuales violaciones de los derechos humanos. Comprobar que los organismos nacionales competentes efectúen las investigaciones que sean necesarias de manera autónoma, eficaz y de acuerdo con la Constitución Política de la República de Guatemala y las normas internacionales sobre derechos humanos. Pronunciarse sobre la existencia o inexistencia de la violación a los derechos humanos con base a los elementos de juicio que pueda obtener en el ejercicio de las facultades contenidas en el párrafo 10, incisos A, B, C y D, tomando en consideración las investigaciones que realicen las instituciones constitucionales competentes. La misión está facultada para asentarse y desplazarse libremente por todo el territorio nacional. Entrevistarse libre y privadamente con cualquier persona o grupo de personas para el debido cumplimiento de sus funciones. Realizar visitas libremente y sin previo aviso cuando lo estime necesario para el cumplimiento de funciones, a las dependencias del Estado así como a los campamentos de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Recoger la información que sea pertinente para el cumplimiento de su mandato. Cooperación y apoyo a las instancias nacionales de protección de los derechos humanos. Inciso 16. El objetivo es fortalecer estas instituciones y promover una cultura de respeto a los derechos humanos en el país. La cooperación técnica y financiera internacional también se considera parte integral de este esfuerzo. Duración y estructura de la misión. Inciso 17 y 18. Estos incisos se establecen la duración inicial de la misión de verificación, su estructura de liderazgo y la importancia de la cooperación entre la misión y el gobierno de Guatemala en cuestiones logísticas y de inmunidad diplomática de los miembros de la misión. Puesta en marcha de la misión de verificación internacional. Inciso 19, 20 y 21. En estos incisos se subraya la importancia de comenzar la verificación de los derechos humanos antes de la firma del acuerdo de paz firme y duradera y aseguran que se tomen las medidas de seguridad necesarias durante el conflicto armado. Cooperación de las partes con la misión de verificación. Inciso 22 y 23. Acá se destaca la importancia de la cooperación de las partes con la misión de verificación internacional y subrayan que la verificación se realizará de acuerdo con las disposiciones del acuerdo de paz, con un mecanismo de resolución de disputas establecido. 11. Disposiciones finales. Establecen cómo y cuando el acuerdo entra en vigor, su integración con el acuerdo de paz más amplio, a quien debe notificarse y cómo debe difundirse a nivel nacional.